menos constantes y disminuyó 20%. Precisamente para hablar del tema, saludo a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariana, cuéntanos a qué se debe que la inversión del sector público hoy registre el menor nivel en 6 años. Bueno, mira, en los últimos años el gobierno federal ha enfrentado fuertes presiones en las finanzas públicas. Y esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es, por supuesto, la caída de los ingresos petroleros, que, bueno, pues es un ingreso que representaba el 30% de los ingresos públicos y el día de hoy tiene una participación mucho menor. Entonces, de alguna manera, esto ha ejercido una presión para poder sostener, sobre todo, los gastos crecientes en, por ejemplo, intereses de la deuda pública, ya que nos hemos endeudado de manera importante en los últimos años y esto ha generado más pago de intereses de la deuda. Asimismo, con motivo de la reforma energética, el gobierno federal está teniendo que capitalizar tanto a Pemex como a CFE, ya que estas empresas se encontraban pues descapitalizadas, ¿no? Entonces, he estado haciendo transferencias bastante cuantiosas durante los últimos años, que eso también ha puesto una presión en las finanzas públicas y sin duda un mayor pago de pensiones, ¿no? Entonces, todos estas obligaciones del gobierno que han ejercido, además de la pérdida de los ingresos petroleros, pues presión en las finanzas públicas. Y un gasto que lamentablemente es posible recortar es el gasto en inversión. Y este ha sido una de las áreas en donde este gobierno ha hecho ajustes. Eso no significa que no se hayan hecho ajustes también en algunas áreas del gasto operativo, pero sin duda la inversión ha sido de las afectadas y bueno, pues preocupa porque es muy importante pues que con la inversión en infraestructura, por ejemplo, se pudiera ampliar la productividad de México, ¿no? Y así impactar el crecimiento económico. Entonces sí preocupa que sea una de las áreas de ajuste. Bien, Mariana, ante tal escenario, entonces, el gobierno debe pagar obligaciones que son un gasto que no puede recortar. ¿Cómo cuáles? Sí, te comentaba lo que se paga, por ejemplo, de intereses de nuestra deuda, ¿no? Es lo que se llama el costo financiero de la deuda pública. Es como el costo financiero que uno paga cuando tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Lo que uno paga en su tarjeta no hay manera de no pagarlo, no se puede recortar. El otro tema del que hablábamos, por ejemplo, es el pago de pensiones, ¿no? El gobierno tiene unas obligaciones para cubrir pensiones y pues tiene que cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, sí existen otros gastos que puede recortar y que no necesariamente son inversión. Entonces, todo gobierno tiene que comenzar por recortar los gastos más superfluos que tiene. Uno de ellos, por ejemplo, es la publicidad gubernamental, ¿no? Es uno de los ejemplos que nosotros siempre ponemos porque el gobierno gasta alrededor de 8,000 millones de pesos anuales en este concepto que la verdad pues no parece que vaya a mejorar la productividad del país con este gasto, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, entonces me parece que tendría que comenzar con eso y también con todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con costo operación. Y nómina, entonces, nómina, asesores, materiales y suministros, servicios generales, todo eso tendría que recortarse. ¿Y cuál dirías que es el sector que se ve más factible de recortar? Entonces, infraestructura. Ese es muy factible de recortar, exactamente. Porque, bueno, es un gasto que es en proyectos y muchas veces los recortes, por ejemplo, en nómina, pues implica despedir empleados o implican procesos mucho más largos y tediosos y en cambio el gasto en infraestructura pues de pronto puede ser más fácil de recortar, ¿no? Pero además pues los incentivos que hay, ¿no? Por ejemplo, en publicidad gubernamental, pues bueno, pues los gobiernos tienen incentivos políticos a querer anunciarse, a querer ganar elecciones, como ya lo hemos visto últimamente, y entonces pues en lugar de pensar en cuál es el interés público, que puede ser, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, pero pues son a más largo plazo. Entonces, a veces, digamos que se van por el corto plazo y por querer continuar ahí la promoción política y entonces no hacen recortes en los rubros que te comentaba. Finalmente, Mariana, ¿esta reducción tiene un efecto que nos debe preocupar como mexicanos? Sí, por supuesto que sí, sobre todo en un país como México, es decir, es un país en desarrollo, por lo cual es muy importante que genere más infraestructura,
para que haya más productividad tanto en el sector público como privado y esto conlleve a un mayor crecimiento económico. Y no solo eso, o sea, toda la expansión también de la infraestructura favorece en sí la actividad económica. Entonces, pues sí debemos de preocuparnos porque esto podría incidir en el crecimiento futuro de nuestro país. Bien, pues muchísimas gracias a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas. Que tengas muy buena tarde. De que hasta luego.